El título de mi exposición es Riesgo y gestión de los recursos hídricos. Y elegí este título porque aclara que la normativa italiana en materia de gestión de recursos hídricos se ha ido desarrollando de la mano con la regulación o la prevención de ciertos riesgos, o mejor dicho, ciertos peligros asociados al agua. Y no solo al agua. Bueno, la historia italiana está plagada de una serie de eventos catastróficos. Gianni, que me precedió, como ya hizo referencia al aluvión del Polesine, como a la aluvión como del Arno en Florencia. Son eventos que terminan dañando no solo el territorio, sino también el patrimonio cultural italiano y, por supuesto, generan muertes, un número muy alto de personas desplazadas de sus hogares, con todo claramente como la consecuencia sociales, psicológicas que pueden contener. Y además aprovecho para señalar que Italia, según los informes de las autoridades, de los centros de investigación como estatales, es el país en Europa que está más expuesto a fenómenos de deslizamiento de tierra. Bueno, el caso del Vajont que ilustró Gianni es, entre comillas, un buen ejemplo de esto, pero también hubo episodios posteriores. Aquí tenemos la foto, por ejemplo, de un evento que se verificó en Sarno a finales de los años 90. Y pueden constatar como en la foto que la peligrosidad, como el riesgo de deslizamiento de tierra afecta sobre todo como los terrenos de montaña, por lo tanto como el arco de los Alpes y los Apeninos. Y por lo tanto no es de extrañar este vínculo que se ha ido consolidando en el tiempo entre gestión del territorio y también como gestión de los recursos hídricos. Un lazo que se consolidó sobre todo con la Ley de Defensa del Suelo a finales de los años 80. Pero voy a hacer un pequeño paso atrás para mencionarle como algunos cuerpos normativos que ya incluyen, ya introducen ciertos mecanismos, abordan ciertos temas que se han mantenido actuales y como, también como en la legislación como vigente. En primer lugar, como la ley Serpieri, que era de los años 20, y esta ley apuntaba a la tutela de los terrenos de montaña y introducía algunas limitaciones a la propiedad privada por interés público. En particular modo como estas limitaciones, se habla de vincoli en italiano, estaban como, se imponían respecto de los terrenos que podían perder la estabilidad o perjudicar el flujo de las aguas. Entonces, aquí tenemos como una primera semilla de este lazo entre gestión de los recursos hídricos y gestión de eventos, por ejemplo, de deslizamientos, etc. También hay que mencionar el Regio Decreto del 1933, porque fue y sigue siendo la normativa de referencia en materia de procedimiento de concesiones. En Italia no conocemos los derechos de aprovechamiento de agua que existen acá en Chile, por lo tanto, para extraer recursos, tanto del subsuelo o de cuerpos superficiales, es necesario, salvo algunas excepciones, contar con un título concesional.
y esta ley definía la autoridad competente, el procedimiento, las prioridades en relación con los usos. En esa época claramente se privilegiaban los usos productivos, en particular modo el agua para riego y el uso hidroeléctrico. Curiosamente, como los usos industriales se incorporaron de forma como más detenida en la legislación solo como en los años 60. Para usos industriales me refiero, por ejemplo, al uso del agua en ciertos procesos fabriles, o por ejemplo, acá en Chile un uso industrial muy importante es la minería, por supuesto. Y cierra, digamos, ese cuadro la ley Merli, que, bueno, transponía toda una serie de directivas europeas y abordaba los temas más relacionados con la tutela cualitativa de las aguas. Por lo tanto, el control de la contaminación y la regulación como de las descargas. En ese cuadro se inserta la ley de defensa del suelo, la ley 183 del 1989. Es conocida como ley de defensa del suelo, pero en realidad es un título que le queda corto porque si ustedes como recorren las primeras disposiciones de esta normativa, los objetivos que persigue esta ley van mucho más allá de la mera conservación del suelo y terminan efectivamente tocando temas que se relacionan más propiamente con la gestión de los recursos hídricos. Pero ¿cuál fue, digamos, la portada innovadora de esta normativa? Como pueden ver en la foto, la ley de defensa del suelo divide el territorio italiano en distintas cuencas hidrográficas. Y a cargo de cada cuenca hidrográfica se instituye una autoridad de cuenca, una autoridad de bacino, que claramente tenía una composición, una naturaleza distinta, dependiendo de la naturaleza y del alcance territorial como de cada cuenca. Porque esto es un elemento significativo, porque se pasa, digamos, de la típica, de la tradicional como gestión de los recursos en las distintas divisiones administrativas, me refiero comunales, como municipales, provinciales, regionales, a una visión que claramente supera, digamos, esas fronteras jurídicas y adopta más un criterio ambiental, podemos decir, para repartir como las potestades y también para definir, digamos, la planificación en un determinado territorio. Efectivamente, las autoridades de Cuenca, a estas autoridades también fue encomendada la tarea de redactar los planes de Cuenca, como i piani di bacino. Ahora se habla de piani di bacino distrettuale porque después hubo como un cambio importante en la legislación, pero son como los planes de Cuenca. ¿Y qué eran como los planes de Cuenca? Bueno, fueron pensados como un instrumento unitario que en virtud del levantamiento de informaciones, de datos sobre la cuenca, por eso se habla también de herramienta cognitiva, podía fijar las normas e identificar como las acciones que eran necesarias para perseguir ciertos objetivos, como la conservación, la defensa, la puesta en valor del suelo, pero también, aquí lo destaco, como el uso correcto del agua. Entonces, realmente era una visión bastante como a largo plazo de planificación coordenada a ciertos intereses ambientales y que esta planificación como alcanzaba como el territorio como de la cuenca. Bien, esta visión en cierto sentido como más comprensiva, más de gestión como integrada de los recursos hídricos, se fue acentuando con dos cuerpos normativos posteriores. El decreto legislativo 156 de finales de los años 90, al cual no voy a dedicar como muchas palabras, pero le anticipo que se refería sobre todo como a los aspectos cualitativos del agua,
de hecho derogaba como la ley Merli, y sobre todo me interesa adentrarme más en la ley Galli, como del 94, la ley Galli. ¿Por qué es significativo? Bueno, porque en primer lugar, aquí vamos a ver como algunas disposiciones con mi traducción personal. En primer lugar, declaró, o sea, contiene la declaración de la publicidad de las aguas, o sea, todas las aguas, tanto subterráneas como superficiales, son públicas. Además, un reconocimiento implícito del principio de desarrollo sostenible. Si usted piensa como estamos en los años, o sea, la ley Gali del 94, en el 92 tenemos la Declaración de Río, el informe Brundtland, que es el informe que habla de desarrollo sostenible, es de pocos años antes. Entonces, tenemos como esa alusión al principio de desarrollo sostenible a través de, en su doble vertiente, se habla siempre como de equidad intra y equidad intergeneracional. Entonces, la equidad como intergeneracional la vemos reflejada como en el criterio de solidaridad, que está mencionado como en el primer artículo, pero también como la equidad intergeneracional claramente se manifiesta, se expresa a través de la mención expuesta a las generaciones futuras, ¿verdad? Y por supuesto estamos como en otros tiempos, ya superamos, digamos, una óptica meramente económica ligada como al agua, y ahora se empieza como a ver el agua, digamos, no solo como un bien económico, sino más bien como un recurso, como un bien que tiene un valor por sí mismo, como un valor ecológico y que sirve también toda una serie como de servicios ambientales. Lo pueden encontrar también como en la última disposición que yo le estoy presentando, ¿verdad? Como comprometer el patrimonio hídrico, la vitalidad del medio ambiente, etcétera, etcétera. Efectivamente, la ley Galli introduce como algunas modificaciones, en cierto sentido, como hace más verde el Regio Decreto del 1933. Y el otro aporte significativo de la ley Galli es una, una redefinición de las prioridades en materia de usos del agua. Claramente aquí se empieza como a privilegiar el consumo humano, pero sobre todo como en épocas de sequía se mantiene esta tensión para esta, digamos, preferencia para el uso agrícola. ¿Cómo se relaciona, digamos, como la ley Galli con la ley de defensa del suelo? Bueno, hay distintos mecanismos, pero eso puede ser como el más significativo porque son las mismas autoridades de Cuenca instituidas en virtud como de la ley de defensa del suelo las que tienen que definir el balance hídrico. Balance hídrico que fundamentalmente parte de un cálculo, de una ponderación entre los recursos disponibles y los recursos que son esenciales para satisfacer ciertas necesidades. Entonces, como este concepto de balance hídrico que introduce la ley Galli y que después se mantiene como en la legislación como posterior. Ahora, este diseño que yo he delineado, de diseño como normativo que he delineado en términos muy genéricos, porque en realidad hay muchos más cuerpos normativos, no estaba exento de problemas. Sobre todo, ya digamos en una etapa bastante temprana, como se constató que era imposible, que era una tarea faraónica llegar a redactar un instrumento de planificación único. O sea, el plan de Cuenca como instrumento único no funcionaba, o sea, no era viable fundamentalmente. Y por lo tanto se empezó como a desagregar, digamos, el contenido que tenía que estar dentro del plan de Cuenca en distintos planes sectoriales, piani stralcio, que abordaban temas distintos, por ejemplo, más relacionados con la gestión, con el balance hídrico, y otros relacionados con el diseño hidrogeológico. Se habla de PAI, de piani di assetto hidrogeológico. La fragmentación institucional territorial también
podía, o sea, tenía, digamos, algunas desventajas. En el mismo, esto porque, si ustedes como se acuerdan, como la primera foto que yo le mostré del territorio italiano dividido en las distintas cuencas, bueno, en realidad, o sea, esas áreas no corresponden perfectamente al concepto hidrogeológico de cuenca. Había que respetar también como ciertas competencias. Recuerden que Italia no es un estado centralizado, es un estado como regional y con algunas regiones que tienen como potestades particularmente incisivas en materia sobre todo de ordenación del territorio y por lo tanto eran celosas como de esas atribuciones. Como, hubo que respetar, digamos, ciertos, como ciertos equilibrios como delicados. Como le decía, la fragmentación institucional territorial a veces resultaba contraproducente, sobre todo en términos de recopilación como de los datos, porque se ocupaban de repente directivas o metodologías como distintas en materia, por ejemplo, de planificación. También, por ejemplo, en determinados territorios habían 7 planes distintos que clasificaban, que ocupaban criterios para clasificar las áreas peligrosas de manera distinta y por lo tanto eso realmente generaba como ciertas disparidades y también una dificultad en comparar como los datos, en comparar también las informaciones sobre la cantidad de aguas, etcétera. Tema que es fundamental porque no podemos obtener una gestión óptima de los recursos hídricos si si nos faltan informaciones o si estas no son, digamos, comparables. En algunos sectores, sobre todo en el tema de gestión de recursos hídricos, había una escasa coordinación entre distintos instrumentos. Me refiero no solo entre los planes, sino sobre todo entre planes y actos administrativos puntuales, por ejemplo, concesiones, sobre todo las concesiones. Había, digamos, como los poderes de las autoridades de Cuenca no eran como, no influían mucho en el otorgamiento de estas concesiones. Y a esto, digamos, se sumó una producción que fue definida como aluvional por parte del legislador italiano, entonces una proliferación de cuerpos normativos que difícilmente se podían como coordinar y la intervención como por parte del legislador comunal, como en la última década del siglo XX y también como en la primera década de nuestro siglo, las instituciones comunitarias intervienen como varias veces en materia de agua, como el acto como más reconocido es la directiva marco de agua como del 2000. Pero tiene, digamos, este cuerpo normativo tiene toda una serie como de directivas como hijas. Y esa directiva fue la que introdujo nuevamente un diseño distinto que se iba a sobreponer a él de la Ley de Defensa del Suelo. ¿Por qué? Porque adoptó como el concepto de demarcación como hidrográfica, un concepto que era más amplio del que había aplicado el legislador italiano hasta entonces. Y por lo tanto, ¿qué significó esto? Bueno, se tuvo que pasar de ese diseño como territorial, de esta repartición, a esta. O sea, pasamos de más de 30, casi 40 cuencas hidrográficas, digamos, unidades de gestión, unidades de planificación, a esta. Lo que, bueno, yo aquí lo voy sintetizando, pero fue un proceso muy complejo, con mucha resistencia. De hecho, 12 regiones presentaron como, empezaron como juicio ante la Corte Constitucional porque veían como afectada como sus atribuciones. Y fue un proceso, digamos, también en la práctica muy complejo, como de transferencia de recursos, de atribuciones, también como de personal, etc. Tanto que
podríamos decir que solo como en los últimos años se está completando. Esta, por ejemplo, es la demarcación como de los Alpes Orientales, donde está también como el Longarone. Es la que yo conozco porque yo soy veneta, así que el evento del Vajont efectivamente es una herida, digamos, es un evento que queda muy marcado como en nuestra como historia, como yo me acuerdo que de chica lo contaban como del Vajont. Pero bueno, esta es, por ejemplo, la demarcación de los Alpes Orientales. Pueden como leer como a la izquierda como algunos números para darse cuenta de lo complejo que fue pasar de la situación anterior, como post-ley de defensa del suelo, a la situación, digamos, a la redefinición territorial, territorial e institucional que ahora requiere la directiva europea. El plan de Cuenca se mantiene, digamos, como idea general, digamos, de instrumento de planificación, pero claramente su contenido se transfunde, sobre todo, se incorpora en algunos planes, el plan de aluviones, el plan de diseño hidrogeológico, y en relación con la gestión como de las aguas, como el plan de gestión, al cual también como hacen referencia los planes de tutela que son adoptados a nivel regional. Y finalmente, ¿cómo se vincula con los instrumentos más particulares? Yo le mencionaba que un problema que se había constatado era esta escasa influencia de la planificación a nivel de cuenca en los actos administrativos como más puntuales. Y aquí tengo que hacer una aclaración, porque en realidad esa coordinación sí se daba en relación con la ordenación del territorio, porque desde su inicio, o sea, desde la ley de defensa del suelo, los planes de cuenca son, o sea, las medidas como las normas de los planes de cuenca son inmediatamente vinculantes, que lo ven para las administraciones, para también para los sujetos privados, con enormes consecuencias, por ejemplo, en relación con los permisos de edificación. Pero este vínculo tan estrecho no se daba, le mencionaba, en relación con la gestión de los recursos hídricos. Y esto se fue corrigiendo solo, digamos, a finales del siglo XX, por ejemplo, introduciendo esa disposición que la autoridad de Cuenca recibe las solicitudes relacionadas con las concesiones, entonces con la extracción de las aguas, la tiene que revisar y emite como un informe vinculante sobre la misma. Y este informe vinculante claramente apunta a verificar si la posible nueva concesión está, tiene, digamos, cumple con los objetivos fijados a nivel de planificación, sobre todo en relación con el equilibrio hídrico. Entonces, aquí tenemos como un vínculo estrecho con el balance hídrico. Hay también como otras disposiciones, otros mecanismos que completaron como estas disposiciones, solo quise como mencionarle como las más importantes. Ahora, para concluir, quiero solo como rescatar como algunas enseñanzas de la experiencia italiana. No voy a discutir mucho sobre la bondad de la gestión integrada a nivel de cuenca de los recursos hídricos, porque en realidad Italia ya no se puede echar atrás. Eso es un imperativo jurídico que deriva directamente como del nivel comunitario. Pero sí, sobre todo pensando que acá en Chile se está hablando mucho de gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca, quiero como destacar como algunos puntos. En primer lugar, la definición como territorial no es menor. Como vimos que la excesiva parcelización territorial puede también tener como ciertas desventajas, sobre todo si no queda acompañada de actos o de normas o de ciertas pautas uniformes que tienen que ser como dictadas como a nivel central. Y
Por otro lado, es importante que esa planificación, para que efectivamente sea una actividad que norma, que moldea, digamos, la gestión de los recursos hídricos a largo plazo, es necesario que existan ciertos mecanismos de amarre entre ese nivel y el nivel, digamos, más bajo, como el nivel como de actos administrativos más puntuales. Y por otra parte, la necesidad de considerar como una gestión de recursos hídricos no separada de la gestión, como no totalmente separada, cuanto menos, de la gestión y de la prevención como de ciertos peligros que pueden como ser originados por las aguas.